Tras un comienzo turbulento en la temporada con la derrota ante San Luis, la directiva del Club América no pierde tiempo y anuncia un nuevo refuerzo, directamente desde Santos Laguna, un jugador de 26 años lleno de potencial. Pero las sorpresas no terminan aquí. Imágenes filtradas muestran a uno de los jugadores de las Águilas visitando el lugar de entrenamiento del Cruz Azul. ¿Qué significa esto? ¿Está planeando una salida impactante del club? ¿Se ha confirmado el peor de los rumores? Además, las Águilas seguramente lamentarán no haber cerrado este refuerzo más temprano en el mercado de transferencias. Quédate ahora con la cobertura completa. En el escenario competitivo de la Liga MX, el Club América siempre está en la búsqueda de reforzar su plantel para mantenerse en la cima de la tabla. La ventana de transferencias de la Apertura 2024 resultó ser particularmente desafiante para el club, especialmente después de la salida de jugadores clave como Salvador Reyes y Luis Fuentes. El intento de contratar a Juan Sanabria, destacado lateral del Atlético de San Luis, fue una de las estrategias del América para solucionar la brecha dejada por estas partidas. Juan Sanabria emergió como una opción valiosa debido a su desempeño excepcional contra el propio América, donde no solo defendió de manera eficaz, sino que también contribuyó significativamente al ataque. Su estilo de juego, que incluye una alta tasa de duelos ganados y participaciones ofensivas peligrosas, captó la atención del técnico André Jardín, quien ve en Sanabria el perfil ideal para agregar valor tanto defensivo como ofensivo al lado izquierdo de la defensa azulcrema. La negociación, sin embargo, no avanzó como se esperaba, y Sanabria permaneció en el Atlético de San Luis. Esta situación subraya la complejidad del mercado de transferencias, donde varios factores, como evaluaciones financieras, intereses de los jugadores y estrategias a largo plazo de los clubes, juegan un papel crucial. El Club América, por lo tanto, necesita seguir explorando otras opciones o ajustar su estrategia para fortalecer el plantel. Actualmente, con Cristian Calderón como única opción establecida para el lateral izquierdo, el América enfrenta una limitación que puede impactar su desempeño en partidos cruciales, donde la profundidad del plantel y la flexibilidad táctica son puestas a prueba. Esta situación coloca una presión extra sobre el cuerpo técnico para desarrollar soluciones internas, promoviendo posiblemente a jugadores de la cantera o adaptando a otros jugadores para cubrir la posición. La gestión de André Jardín y el equipo directivo del América en este periodo de transferencias será fundamental para las aspiraciones del club en el torneo. La capacidad de adaptarse a las circunstancias, alinear las necesidades del equipo con las oportunidades del mercado, y efectivamente integrar nuevos jugadores al estilo de juego del América, definirá el éxito de la campaña del club en la búsqueda por el tricampeonato. ¿Crees que el Club América debería buscar otro lateral izquierdo en el mercado? Si es así, ¿qué jugador te gustaría que llegara? Deja el nombre abajo del video. Dicho esto, Alejandro Zendejas, jugador del América, fue visto recientemente en las instalaciones de la Noria, donde entrena Cruz Azul. Esta visita generó una serie de especulaciones, principalmente en medio de los rumores del mercado de transferencias de la Liga MX. En tiempos donde cualquier pequeño gesto puede ser interpretado como una señal de cambio de equipo, la presencia de Zendejas en territorio rival no pasó desapercibida en las redes sociales. En los últimos días, ha habido muchos rumores sobre la posible salida de Alejandro Zendejas del América, especialmente después de que su nombre fuera vinculado a una posible transferencia a la Fiorentina, en Italia. Aún así, los rumores no cesaron, y ahora sugieren que el jugador podría estar yendo a un rival directo del América en el fútbol mexicano. La situación se intensificó después de que el América derrotara a Cruz Azul en la final del Clausura 2024. Aún con el inicio de la Apertura 2024, Cruz Azul, eterno rival de las Águilas, está a punto de sufrir una pérdida significativa con la posible salida de Uriel Antuna a la ECA Atenas. Para llenar esa vacante, Cruz Azul habría demostrado interés en Alejandro Zendejas, lo que aumentó aún más las especulaciones sobre su futuro. En la primera ronda de la Apertura 2024 de la Liga MX Femenil, América Femenil visitó las instalaciones de la Noria para enfrentar a Cruz Azul Femenil. Durante ese partido, Alejandro Zendejas fue visto entre el público, lo que generó aún más rumores sobre una posible transferencia. América Femenil terminó sufriendo una derrota histórica, siendo la primera vez que perdieron ante Cruz Azul Femenil desde la creación de la Liga MX Femenil. Oficialmente, se mencionó que Alejandro Zendejas estaba presente para apoyar a su novia, Sabrina Enciso, jugadora del América Femenil, quien permaneció en el banco durante todo el partido. Sin embargo, en medio del mercado de transferencias, cualquier detalle puede ser motivo de especulación. Se ha informado que el valor de Zendejas estaría en torno a $10 millones para cualquier equipo interesado en sacarlo del América, donde es considerado un jugador fundamental. La presencia de Zendejas en las instalaciones de Cruz Azul puede ser solo una coincidencia o un apoyo a su novia, pero siempre estaremos atentos a los movimientos del mercado y a las necesidades de nuestro equipo.
Aficionado, en tu opinión, ¿Alejandro Zendejas debe permanecer en el América o sería una buena transferencia para Cruz Azul? Comenta abajo. Por otro lado, los aficionados del Club América están furiosos con el joven jugador Emilio Lara, exigiendo su salida inmediata este verano. La paciencia de la afición azulcrema se agotó después de algunas temporadas en las que el desempeño de Lara cayó significativamente. En la última competición, tuvo pocas oportunidades de jugar, una decisión del técnico André Jardín. Sin embargo, debido a las recientes derrotas del América, Lara permaneció en el plantel para este semestre. Con el inicio del nuevo torneo, América comenzó enfrentando varias lesiones y bajas en el plantel. André Jardín, por necesidad y por la regla menor que exige minutos de juego para jóvenes atletas, depositó su confianza en Emilio Lara. No obstante, esa confianza no fue correspondida a los ojos de los seguidores americanistas. Aún con la justificación de desarrollar jóvenes talentos, la afición no perdonó los errores de Lara en el campo. Después del término del partido en el estadio Alfonso Lastras, muchos aficionados del América expresaron su insatisfacción en las redes sociales, especialmente en Twitter. Exigieron la salida de Emilio Lara y criticaron severamente su desempeño, argumentando que no posee el nivel necesario para representar al América. Esta frustración es comprensible, considerando la historia y la tradición del Club América en siempre luchar por los títulos y mantener un alto estándar de desempeño. La afición del América es conocida por su pasión y exigencia. Los jugadores que visten la camiseta azulcrema llevan una enorme responsabilidad, y cualquier caída de rendimiento es inmediatamente notada y criticada. Para Emilio Lara, esa presión parece haberse vuelto insoportable. No obstante, es importante recordar que todavía es joven y tiene potencial para crecer y mejorar su juego. Muchos jugadores pasan por fases difíciles antes de convertirse en estrellas consolidadas, y tal vez con paciencia y orientación adecuada, Lara pueda revertir su situación. La buena noticia para los aficionados es que el mexicano Israel Reyes, quien participó en la Copa América con la selección mexicana, ya está de vuelta y debería estar disponible para la segunda ronda contra Querétaro. Reyes terminó sus vacaciones y se presentará al técnico Jardín, lo que puede significar un regreso rápido a la titularidad, trayendo más seguridad a la defensa azulcrema. Su experiencia y habilidad pueden ser fundamentales para estabilizar la defensa del América y ofrecer un ejemplo para jóvenes jugadores como Lara. La situación de Emilio Lara es delicada, pero creemos que todo jugador merece una oportunidad de probar su valor. Sin embargo, entendemos la frustración de la afición que desea ver al América siempre en la cima. La directiva y el cuerpo técnico necesitan encontrar un equilibrio entre dar oportunidades a los jóvenes talentos y garantizar que el equipo mantenga su competitividad en todas las frentes. Además, es crucial que el club invierta en un desarrollo adecuado para sus jóvenes jugadores. Esto incluye entrenamientos específicos, soporte psicológico y oportunidades reales de juego, pero también la presencia de jugadores experimentados que puedan actuar como mentores. Con un soporte adecuado, jóvenes como Emilio Lara pueden superar sus dificultades y contribuir de manera significativa al éxito del América. Aficionado, ¿crees que Emilio Lara todavía tiene futuro en el América o es hora de buscar su salida del equipo principal? Comenta abajo. Necesitamos hablar sobre Diego Valdés, el talentoso mediocampista del Club América. Recientemente, estuvo con la selección chilena en la Copa América 2024, lo que le impidió participar en la pretemporada con las Águilas. Desafortunadamente, Diego Valdés sufrió una lesión justo en el debut de La Roja y, desde entonces, no ha tenido ninguna actividad en el campo. Debido a esta situación, América decidió conceder algunos días extras de vacaciones a Diego Valdés. Esta fue una medida para asegurar que pudiera recuperarse completamente antes de volver a jugar. Esta pausa fue crucial, ya que Diego es uno de los jugadores que más sufrió desgaste físico durante la competencia continental. Esta decisión, aunque prudente, significó que Valdés fue una ausencia notable en el debut contra el Atlético de San Luis, donde el equipo sintió su falta en el campo. Sin embargo, las vacaciones de Diego Valdés llegaron a su fin. Este lunes, 8 de julio, debe presentarse en Coapa para continuar su recuperación bajo la supervisión del equipo médico del América. El técnico André Jardín reconoció la importancia de Diego para el equipo y resaltó que el jugador chileno no será arriesgado en el campo mientras no esté totalmente recuperado. La salud y el bienestar de los jugadores son prioridades para el club, y un regreso prematuro podría agravar la lesión de Valdés. El próximo desafío de las Águilas será contra Querétaro, el viernes, 12 de julio, a las 19 horas, hora central de México. Este partido es crucial para América, que busca recuperarse de la derrota sufrida en el debut y sumar los primeros 3 puntos de la temporada. La presencia de Diego Valdés, aunque no en el campo, trae un alivio y una señal de esperanza para los aficionados, que conocen la importancia de su recuperación para el éxito del equipo en el Apertura 2024.
La situación de Diego Valdés es un recordatorio de la importancia de una buena gestión del plantel y de la necesidad de equilibrio entre el desempeño en el campo y la salud de los jugadores. El Club América siempre busca lo mejor para sus atletas, y este enfoque cuidadoso con Valdés es un ejemplo claro de ello. La afición azulcrema, apasionada y exigente, espera verlo de vuelta pronto, brillando y ayudando al equipo a alcanzar nuevos triunfos. ¿Crees que Diego Valdés será fundamental para la recuperación del América en el Apertura 2024? Comenta abajo. Lo que las cámaras de TV no mostraron fue un momento de tensión entre el experimentado portero Rodolfo Cota y el defensor Néstor Araujo tras el segundo gol del Atlético de San Luis. Cota, quien llegó como refuerzo para sustituir al lesionado Luis Malagón, no escondió su frustración y explotó contra Araujo después del gol decisivo de Mateo Klimovic en el estadio Alfonso Lastras Ramírez, que dejó al América sin puntos en el partido. El segundo gol de Klimovic fue resultado de una impresionante jugada individual. Avanzó con facilidad hasta la entrada del área y finalizó con precisión, superando a Rodolfo Cota y sellando el marcador del juego. La reacción del portero fue inmediata e intensa, reflejando su insatisfacción con la defensa del América. La reclamación de Cota dirigida a Néstor Araujo se dio por el hecho de que el defensor retrocedió demasiado mientras Klimovic conducía el balón. Durante la jugada, Cota hizo gestos enfáticos indicando que Araujo debería haber avanzado para interceptar al atacante, evitando así el gol adversario. Esa desatención defensiva costó caro al América, y la frustración de Cota era evidente. A pesar de la derrota, Rodolfo Cota tuvo un buen desempeño en los dos primeros partidos con el América, mostrando su habilidad y experiencia. Sin embargo, aún no ha logrado mantener un récord de invencibilidad, y el segundo gol del Atlético de San Luis fue un ejemplo claro de las dificultades defensivas que el equipo necesita superar. La presencia de Rodolfo Cota en el arco es un alivio para los aficionados, ya que aporta seguridad y calidad al equipo. No obstante, el éxito del América depende de una defensa sólida y coordinada. La comunicación y la colaboración entre el portero y los defensores son cruciales para evitar goles como el de Klimovic. La exigencia de Cota Araujo es una demostración de su liderazgo en el campo y de su demanda por un mejor rendimiento de toda la línea defensiva. La frustración de Cota es compartida por todos nosotros, que deseamos ver al América en la cima, ganando partidos y conquistando títulos. La reacción del portero es un recordatorio de la importancia de cada jugador en el campo y de la necesidad de trabajar juntos para alcanzar los objetivos del equipo. ¿Crees que Rodolfo Cota tenía razón al exigir a Néstor Araujo públicamente, o eso debería resolverse internamente? Comenta abajo. Por lo tanto, el Club América está reforzándose intensamente para el torneo Apertura 2024, y durante la transmisión del partido contra el Atlético de San Luis, ESPN reveló que el mediocampista del Santos Laguna, Alan Cervantes, está cerca de cerrar con el equipo americanista. El interés del América en Cervantes está justificado no solo por su habilidad como mediocampista, sino también por su versatilidad para jugar en las laterales, característica que atrajo la atención del técnico André Jardín. El América ya está en fase final de negociación con Santos Laguna para asegurar los servicios de Alan Cervantes. Según ESPN, solo falta la firma del jugador para concretar la transferencia, y se espera que llegue a la Ciudad de México en los próximos días para finalizar el acuerdo. Este fichaje sería un importante refuerzo para el plantel, especialmente después de la salida de varios jugadores de la zona ofensiva. De confirmarse, la llegada de Alan Cervantes se sumará a otras importantes contrataciones realizadas por el América para esta temporada. El club ya ha incorporado a Rodolfo Cota, Iván Rodríguez y Eric Sánchez, fortaleciendo significativamente al equipo. Además, se espera la llegada de Rodrigo Aguirre, procedente de Monterrey, y de Igor Lichnowsky, de Tigres, completando un quinteto de nuevos talentos para el plantel azulcrema. El América está invirtiendo fuertemente para asegurar un plantel competitivo y capaz de luchar por los títulos. La venta del delantero Julio Quiñones, que generó alrededor de $16 millones al club, fue crucial para financiar estas nuevas contrataciones. El primero en llegar fue Eric Sánchez, y ahora, con Alan Cervantes casi confirmado, el América está cerca de concluir un ciclo importante de refuerzos. Rodolfo Cota e Iván Rodríguez llegaron en calidad de préstamo de León, mientras que Alan Cervantes está valorado en más de $5 millones, según el portal Transfermarkt. La llegada de Cervantes también se volvió estratégica debido a la posible salida de Álvaro Fidalgo, que podría dejar un espacio en el mediocampo. Con esto, la adición de Eric Sánchez y Alan Cervantes busca llenar esa brecha y mantener la calidad del plantel. La preparación y el refuerzo del equipo son cruciales, especialmente después de un inicio de torneo con derrotas. El próximo desafío del América será contra Querétaro, y los aficionados esperan ver un rendimiento sólido y una recuperación en la tabla de clasificación. La afición azulcrema, conocida por su pasión y exigencia, está ansiosa por ver a los nuevos refuerzos en acción y apoyar para que traigan victorias y títulos al club.
¿Crees que Alan Cervantes será una adición valiosa para el América y ayudará al equipo a conquistar el título de la Apertura 2024? Comenta abajo. Muy pocas chances en general y tal vez fue muy efectivo las chances que tuve. Bien, es reconocer que fuimos superados en este partido, saber que estamos empezando, es muy importante. Tenemos un tiempo ahí de preparación, de poder entrenar una semana para nosotros es mucho tiempo, entonces tenemos ahora una semana larga y hay que buscar mejorar todos los puntos que ya nos salieron hoy. No tenemos excusas. Hace una semana ganamos la Supercopa nosotros, o sea, creo que San Luis hizo un gran partido. Nosotros la verdad que nosotros siento que tampoco estuvimos como equipo, creo que tuvimos lapsos del juego muy buenos, pero bueno, esto acaba de empezar, ¿no? También hace 2 torneos en la anterior apertura también empezamos perdiendo. Bueno, son cosas que pasan, obviamente no hay excusas, obviamente antes me dijeron que si ya después del bicampeonato ya no había esa presión, obviamente la sigo habiendo, el bicampeonato ya quedó atrás, nosotros es un nuevo torneo, es una nueva ilusión, así que bueno, pues nada, a mejorar esto que hoy no hicimos bien y nada, el cine que viene más. Pues en lo dicho, Atlético de San Luis le gana al América. Demos de también su mérito a San Luis. Creo que es un partidazo de Mateo Klimovic. Van a ver el golazo que hace con el que se define el partido. Antes Henry Martín, víctima de la llamada práctica de recambio generacional de la selección nacional, pues ahí están los goles. Qué golazo. Y haciendo presente, a máxima velocidad, control, definición. 2 toques. Este es donde está la defensa ahí. No, mira Néstor Araujo, deja hasta pasar casi ahí, pásale. Oye, 2 atacantes contra 4 defensores. Y a nosotros por decisión de gol. Bueno, más, cascareando. Esta fue la de Fidalgo. Fidalgo. Cota, Bien Cota, sí. Una vez más falta tapados de dos grandes intervenciones. Pero también este gol, mira, lo dejan llegar hasta ahí. Avanza desde el medio campo y el diagonal, dale, el golazo. Tendría que salirle ahí. Y no había nadie. Ahí está Jonathan. Eso andaba, casado. Bueno, y después del segundo gol de Klimovic, el América se acercó, tuvo un par de llegadas, una gran atacada en Sánchez. ¿Cómo no? Sí. Este gol de Klimovic, qué calidad de gol. Claro, fantástico. Ahora, le hace la jugada a este chico, el lateral derecho del pelot. ¿Qué le ha pasado? Mira, Mario, ¿qué le ha pasado a este chico? ¿Qué te pareció? Chiquito Sánchez. No, tu caso. Bellingham, él y Fidalgo para hacer algo fantástico. ¿Qué crees? ¿Así lo piensas o nada más estás Así lo creo. vendiendo humo? Así es todo muy irónico, Mario. Como por el Fairo. Va llegando, entró. Va llegando. Entró de cambio. No, dice que ya jugó bien. Sánchez, ya Fairo. ¿No? Fairo por derecha, Sendejas por izquierda. Bien, hizo un par de jugadas de gol, las hizo muy bien. Ayer decíamos que este América está menos incompleto que el América que arrancó el torneo anterior ante Cholos, ¿no? Que allá fue la figura Malagón en ese primer partido y encontró 2 goles de Reyes. Pero este América era para que hoy jugara mejor de lo que realmente terminó jugando, sin quitarle crédito al Atlético de San Luis, que cuando logra la segunda anotación a los 3-4 minutos de arrancado del segundo tiempo, lo que no le veíamos antes era manejo de partido. Empieza a mostrar ese manejo de partido. Pero yo no lo veo muy... Para mí la fecha 1 no es representativo de nada, no significa absolutamente nada. ¿Cómo quedó América hace 2 torneos? Hace 2 torneos también perdió el primer partido contra Juárez, ¿no? El debut de Juárez, claro. El debut de Jardine. Y en el Azteca, además. Si no ganaba, 1-0 y lo perdió 2-1. Entonces, no, para mí no. Y después se encaminó. Lo de América no, es muy poco significativo. No representa nada. Paco, se presentaron a trabajar, a hacer la pretemporada el 19 de junio. Estamos a 6 de julio. Estamos hablando de 15 días prácticamente. Estoy de acuerdo, pero ya habíamos criticado muy tarde a Jardine. ¿Cómo es? A Jardini. Sí. Lo habíamos criticado el torneo anterior porque la pretemporada fue, recordarán, que inició con suplentes y les dio más vacaciones y demás, y el equipo fue campeón. Cuando sucede eso con tu técnico, tienes que respaldarlo en todas sus decisiones. Creo que tiene un poco de crédito. Para no hacer un drama, claro, pero creo que tiene un poco de crédito. Es una crítica, al contrario, es algo a favor de la América. Estamos hablando de 15 días de entrenamiento nada más.
en relación a los otros que tienen un mes ya entrenando mínimo. Está bien, pero yo no haría un drama por esta derrota del América, es todo lo que digo. El que hizo el drama fue el señor Huerta, que dijo... Eso es dramático. Sí, claro. ¿Qué dijiste hace rato cuando preguntó Ciro? En 15 días tenían entrenando de que la cantidad de partidos que era lo más notorio del día de hoy, ¿no? Tiene que la derrota del América. Pero que preocupaba. Y tú empezaste a decir que preocupaba la derrota del América. A mí hay una cosa que no me gusta de Jardín, o todos coludos o todos rabones, ¿no? Es el dicho, ¿no? O sea, vacaciones a unos y a otros no. O sea, ¿por qué Lichnowsky sí, Israel Reyes sí? Vacaciones. Fin de Copa América. No, por eso. Diego Valdés, sí. Y el chiquito Sánchez está jugando y Richard Sánchez está jugando. Jugaron en la Copa América. Jugaron, estuvieron ahí, pues. ¿Qué Valdés tampoco jugó? Se lastima. Creo que lo del chiquito, inclusive hasta el propio jugador habrá dicho. Sí, yo quiero, ya estoy. Claro, ya con la selección, fue 19 minutos. ¿Y para qué? Claro, porque voy a perder arriba. Oh, pues Chivas. Sí. Bueno, varios jugaron que estuvieron con selección, ¿no? Sí. Ahora, yo donde sí se le puede quizás hacer un poco más la crítica a la América es que sí había varios titulares, 5 o 6 por lo menos. Está bien, sí. Y como dijo Fidalgo, hace una semana enfrentamos a Tigres, un equipo mucho más fuerte, por supuesto, que el propio San Luis, y le terminamos dando vuelta a un resultado 2-1 del primer partido oficial del torneo. Insisto, yo no dramatizaría, yo no haría un escándalo de esta derrota. Es fecha 1, yo coincido en ese sentido. América va a estar entre los 4 cuando acaben las... Por ejemplo, creo que podemos ir un poquito más a fondo. Por ejemplo, hoy Lara recibió la oportunidad en el lateral derecho. Y Lara queda muy mal retratado en el gol de Klimovic. Entonces dices, y también es güey. Si ahora es que tienes la oportunidad, entonces hay que aprovecharla cabalmente. Ya hace rato que Lara viene desaprovechar. Por eso, exactamente. Hoy que necesitas de esa profundidad, creo que el análisis para el entrenador tiene que ir un poquito más hacia eso, ¿no? Porque creo que no tenías la profundidad de algunos recambios, recibieron algunas oportunidades. ¿Qué tanto se aprovecharon o no? De acuerdo. Yo quise hacer una pregunta a Dionisio, Ciro. Venga. Si este torneo también va a ser un torneo de 3. No, probablemente agregaré uno más, Cruz Azul, de 4. De 4, hombre. Y ahí no pasemos. Toluca, pero bueno, al rato vamos a hablar de Toluca. Al rato vamos a hablar de Toluca, el que presentó y Toluca es fecha 1. Impresentable eso, que sea fecha 1. Es que vienes muy desde ayer, la fecha 1 no te gusta, o sea, la fecha 1 del fútbol mexicano no te gusta. No, de Toluca hoy ante Guadalajara, al rato lo vamos. Y ayer también no te gustaron los partidos. Pero Guadalajara tampoco estuvo muy pero digamos, Mira, Dionisio quiere que el fútbol mexicano empiece en la fecha 4. Oye, bueno, a ver, nada más, el que ganó fue San Luis y recibieron un montón de goles la temporada pasada, que fueron 35, lo decía Roberto Gómez Junco al inicio de la transmisión. Cambiaron de entrenador, Domenech Torrent. ¿Quién les pareció el San Luis? Aceptable, para mí aceptable. Por ejemplo, el primer gol, el que hace el ídolo de mis compañeros, un volante defensivo brasileño, Dourado. Estaba como líbero, entonces él se cuelga como líbero, no sabía si colgarse o quedarse. Sí, cambió completamente. Jugó con 3 centrales, ¿no? Sí, lateral volantes. Sí. Bueno, estimando a Henry Martín, que es mexicano. No, simplemente creo que es el único pique que hizo en todo el partido ese. Pero es suficiente. La paró fantástico y hizo un golazo. De lo que dice Mario, Ciro, compañeros, porque a mí me tocó jugar de contención y luego jugar como central. Sí es más, los recorridos son más limitados como central, ¿sí? Pero sí tienes que estar mucho más atento en ese sentido, porque como contención los recorridos son más largos. Pero tienes alguien atrás y tienes alguien atrás. Sí. Si va a poner a Dourado ya ahí, porque él considera que tiene muy buen manejo de balón, tiene muy buena salida, sí tendrá que aplicarse mucho más y trabajar en la posición de defensa central, porque Dourado nunca fue central. Con Jardine o con Leal nunca jugó ahí de central. Pero escuchaba yo en la transmisión, no sé, de si Pietra o Ricardo o el propio Roberto, que decían, oye, ¿no era más fácil contratar un central si dejaste ir centrales? En lugar de tratar de adaptar a Dourado ahí, pues ahí también. Por lo menos lo puede hacer. No, pero lo más fácil es eso, y creo que allá la directiva se perfiló mal, en esa jugada se perfiló muy mal. Todavía faltan fechas, ¿no?
Puedes contratar todavía. Ah, sí. Qué bueno que se den cuenta. También tienes al Cata Domínguez, que sea alguien confiable y que te puede manejar la posición que lo pongas atrás. Él te puede mover los hilos. Tampoco me como planear y remata de moneda, ¿no? Exacto, entonces sí creo que hay ajustes que tiene que hacer todo el San Luis, todos los equipos. tratando de corregir estos toneladas de goles que recibió la temporada pasada. Felipe, venga, todo tuyo. Gracias, Ciro. Bueno, también en el arbitraje hay que hacer algunos ajustes. Me da gusto que le den a los novatos, que les estén dando oportunidad. Hemos visto entre ayer y hoy varios. Hoy Antonio López estuvo de árbitro aquí. Pero este es un grave problema. Hubo problemas con el VAR en Cruz Azul. Aquí se retrató 7 minutos porque no tenían comunicación. Entiendo que no es culpa de ellos, pero hay que revisar. Esto no es penal. Aquí muy bien. Aquí Henry Martin se tira un clavado en cuanto siente el contacto, pero bien, nada, no existe nada de... Juan Antonio López Sánchez se llama este árbitro. Así es. Y ahí bastante bien. Pero luego empieza a tener serios problemas, sobre todo en las simulaciones. Esto para mí no es ni tarjeta amarilla, no tira, el jugador de América va viendo la pelota y porque el otro se tira y se agarra la cara, vaya molesta. Injusto, me parece injusto. Ya aquí hay una falta aquí sobre Henry Martin que amonesta bastante bien, amonesta bastante bien. Pero por ejemplo, esta es mucho más falta que algunas que sancionó y aquí no amonestan. Cuando sí va el del América para arrollar Cendejas y aquí sí tenía que haber amonestado. Sale sin problemas, no repercute en el marcador del partido, no influye tampoco. Eso es bueno para cuando tienen su primera oportunidad durante el torneo. Tiene que mejorar su tema físico porque sí queda muy retrasado en las jugadas y hay que trabajar un poquito con él, con la lectura de partido para que siempre esté un poquito más cerca de las jugadas. Felipe, una pregunta nada más. El potencial de lo que puede llegar a pitar este árbitro es importante, es decir, si tiene su techo es alto. No muy alto, pero si lo trabajan, Paco, porque veo los mismos problemas de él que los que tenía el torneo pasado. Los que mencioné el torneo pasado son igualitos, entonces quiere decir que no se trabajó con él. Creo que si se trabaja bien, si lo asesoran bien en forma particular, puede mejorar mucho y puede tener una carrera que puede darle... Debut, Felipe, porque hay muchos López ahorita. No, fue su debut, él ya había debutado. Ah, ya había debutado. Él ya había debutado. Ahorita vamos a ver otro López en el partido de Chivas. Exacto, hay muchos López ahorita. No sé cuántas veces la haya pitado en América. Juan Antonio López. Siempre pitarle a los equipos grandes, América, Chivas. Sí, cuesta un poquito, Puede costar, ¿no? Sí, claro que cuesta. A Felipe nunca le costó, ¿eh? A Felipe nunca le costó.